muchos ateos no creen en Dios, porque no comprenden las cosas que solo el Espíritu de Dios les puede hacer entender. Vemos entonces de qué forma se puede mezclar la verdad con la mentira. ¿Cómo podemos definir el discernimiento? Apúntenlo a los que les interese. El discernimiento espiritual es una capacidad o habilidad otorgada por el Espíritu de Dios. Esto no es humano. Para poder distinguir los pensamientos y los caminos de Dios de los pensamientos y los caminos del hombre. Otra vez, el discernimiento espiritual es una capacidad o una habilidad divina, porque solo Dios lo puede hacer, ya lo vimos, para que nos ayude a distinguir. La palabra discernimiento, la vamos a ver etimológicamente más adelante, es la palabra que significa distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo blanco y lo negro, entre el error y la mentira. Es la capacidad otorgada por el Espíritu de Dios para que podamos distinguir entre, o hacer separación entre lo que es de Dios y lo que es de los hombres. Esta capacidad nadie la tiene más que los cristianos. Y sería el colmo que tú como cristiano, teniendo esta capacidad, no la hayas desarrollado, por la que vas a ser engañado antes de que Cristo venga. Muchos serán engañados de los que creen en mí, dijo Jesús, y lo están siendo ahorita. En la Biblia solo hay dos caminos. Ancha es la puerta que conduce a la perdición y la mayoría van por ella. Y angosto es el camino que conduce a la salvación y pocos son los que entran. No hay una tercera puerta. Hay una puerta ancha y hay una puerta angosta. ¿Eres cristiano o no eres cristiano? No hay términos medios. ¿Eres o no eres? ¿Es blanco o es negro? Lo que estamos diciendo es verdad o es mentira. No se puede mezclar. Y esta es la estrategia de las sectas y de las herejías y de Satanás. Mezclar la verdad con la mentira. Que haya suficiente verdad, pero un gusanito de mentira para que surte efecto. Es como la señora que quería matar a su esposo. El esposo tenía la costumbre todos los días a las 6 de la tarde de tomarse un té verde. Y dijo, ¿cómo le haré? Pues verdad, le recomendaron que le pusiera veneno al té. Pero ella no iba a ponerle un frasco de veneno inmediatamente porque el marido lo iba a probar y le iba a saber y le iba a escupir. Sino que ella comenzó a ponerle la mitad de una gota diaria, que fue suficiente para ir acostumbrándolo a él y adaptándolo a él al sabor. Al principio le pareció raro, pero dijo, es el azúcar, o puede ser que esté más concentrado, pero finalmente a los 5 o 6 días, ¿verdad?, colgó los tenis y le dejamos de hablar. Entonces, así es como actúa Satanás. Él nos comienza poco a poquito a minar, a debilitar nuestro carácter. Comienzas con poquita pornografía, con películas de vez en cuando, con caricias con tu novio. Comenzamos a permitir en nuestras vidas cosas que no debiéramos hacer. Sin que nos demos cuenta, nos comenzamos a insensibilizar, sin que nos demos cuenta, repito e insisto enfáticamente. Comenzamos a insensibilizarnos y comienzas a aceptarlo como que ya es normal acariciarte con tu novio. Que se agarran y que se echen un clinch de 3 o 4 rounds ahí de besos y de abrazos. Porque ya lo acabas aceptando con normal. ¿Cómo no va a ser normal si todas mis amigas lo hacen? Todos mis amigos lo hacen. Hasta Superman lo hace con Luis Alane. Se la lleva a vivir allá al Polo Norte cuando no están casados. Nos comenzamos a adaptar a la nueva moral, a las costumbres de tu compadre, a las costumbres del mundo, a cómo el mundo vive, y somos un real sacerdocio, una nación santa que Dios nos sacó de las tinieblas a la luz, para que fuéramos diferentes, para que viéramos diferente, oyéramos diferente, oliéramos diferente, gustáramos diferente y palpáramos al mundo de manera diferente, conforme a los pensamientos de Dios, no conforme a los pensamientos de los seres humanos.
Tampoco podemos mezclar, ¿verdad? Dicen Colosenses 2:8, se nos advierte, cuídense, miren de que no sean engañados por filosofías humanas. ¿Qué es la palabra filosofía? Pensamientos o sabiduría de acuerdo al mundo. Tengan cuidado, dice, porque estamos rodeados de ateísmo, secularismo, hedonismo, etcétera, etcétera, pluralismo y ismos que están por todos lados, comunismo y socialismo, cosas que los hombres inventaron y que son pensamientos que no provienen de arriba. Tengo que dividirlos, distinguirlos, separar ya. Como piensa el hombre, como pienso yo y como piensa Dios. Y esta es la carrera cristiana. Mi pueblo pereció porque no tuvo conocimiento. Nunca los cristianos en el Antiguo Testamento conocieron a Dios, más que muy pocos. Y está pasando en el mundo que estamos actualmente viviendo. Veamos ahora en 1 Corintios 2 la palabra discernir. En el versículo 14 y 15... para comenzar a explicar la diferencia entre juzgar y discernir, que son dos cosas enteramente diferentes. Dice en 1 Corintios 2, versículo 14 y 15, el hombre natural, o sea, la persona que no tiene al Espíritu Santo, así se le llama natural, así nació naturalmente, de mamá y de papá. Estas personas no regeneradas, es otra palabra, no regenerado, no perciben las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura. La gente que no tiene el Espíritu Santo a nuestro alrededor, en la televisión, los doctores y políticos y literatos y escritores, y los citan y hablan barbaridad y media, ¿verdad? Y citan, etcétera, etcétera. Hasta los deportistas que solamente saben meter gol son autoridades ya en el aborto. Basta que un deportista sea campeón goleador o que una muchacha sea estrella de cine para invitarla y para que ella tenga una opinión autorizada de hablar acerca de los matrimonios gay y de la moral. Imagínense al punto donde hemos llegado. Estas personas no pueden hablar del Espíritu porque para eso él son locura y no las pueden entender. Porque sean de qué? Apúntalo en tu Biblia, la palabra discernir es la palabra griega diacrino, con D de Daniel, como día, D-I latina A, y luego K, R-I-N-O, diacrino. Significa distinguir, separar, dividir, etimológicamente en el griego. Separar, distinguir una cosa de la otra. El espiritual, dice la Biblia, juzga todas las cosas, es la palabra diacrino. Ahora, aquí se nos está mandando que nosotros debemos, ¿qué cosa? ¿Qué se nos está mandando? ¿Juzgar? Espérenme, hermano, es que en Romanos 2 yo leí que dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y no anden juzgando por ahí a los demás. Espérame tantito, la palabra juzgar es crino. ¿Ven por qué tenemos que estudiar la Biblia y no solamente leerla superficialmente? La palabra juzgar es crino, que significa dictar sentencia condenatoria. Es lo que se nos prohíbe. Dictar sentencia condenatoria. Un cristiano no está juzgando ni debe de juzgar a nadie. Pero un cristiano tiene que tener la suficiente capacidad espiritual para poder discernir y separar los problemas de un matrimonio, sino cómo vamos a poder aconsejarlos. Llega el don Pancho, Armando, mi esposa, bla, 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 bla. Llega Chencha, mi esposo, bla, 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 bla. ¿Qué necesito? Lo mismo que Salomón en Primera de Reyes 3 le pidió a Dios. Oh Dios, me has puesto como gobernante, me has puesto como juez de tu pueblo. Dame un corazón entendido para que pueda discernir, en el hebreo bin, con B de burro, B-I-N, bin, para que pueda distinguir y separar lo que es de ti y lo que es del mundo, a los mentirosos de los que dicen la verdad, a las mentirosas de las que dicen la verdad. Si no tenemos esa capacidad, no servimos como consejeros espirituales.
¿Qué hago entonces con un matrimonio donde los dos se acusan? Muy fácil. ¿Qué hizo Salomón cuando vinieron dos mujeres en su primer caso de sabiduría y le dijeron, es que estábamos dormidas y me robó el niño? No es cierto, es mi hijo. Salomón dijo, tráiganme una espada y partan al niño a la mitad y denle la mitad a una y la mitad a la otra. Y en ese momento, la que era la verdadera madre gritó y dijo, no, mejor prefiero que se lo den a la otra. Y Salomón dijo, dénselo a ella. ¿Por qué? Porque él supo distinguir y saber cómo tener la capacidad de saber quién decía la verdad. Don Pancho, tú le echas la culpa a Chencha. Chencha, usted le culpa a Don Pancho. Pancho, voy a comenzar contigo. ¿Tú cómo andas con Dios? Ya no me digas nada de tu esposa. ¿Tú cómo andas con Dios? Anda mal, hermano. Entonces, ¿cómo quiere don Pancho? Si usted anda mal, tratar de arreglar la vida de su esposa. Oye, Chencha, ¿y usted cómo anda con el Señor? ¿Se está discipulando? ¿Está sometida a su esposo? No. Entonces, ¿por qué quiere cambiar la vida de su esposo? Tenemos que partir de esa base. Todos queremos arreglar las vidas. Ay, hermano, mi hijo está en las drogas, ayúdenme. ¿Y usted cómo anda con el Señor? Pues muy mal, hermana. Entonces, ¿por qué quiere cambiar a su hijo si usted está mal? Tenemos que comenzar con nosotros para poder influir a los demás y para poder cambiar a los demás. Cuando yo cambie, Dios me va a escuchar. ¿Y qué poder tengo cuando comienzo a orar por mi esposo y por mi esposa? ¿Por qué? Porque yo estoy caminando de la mano con Dios y Dios me concederá las peticiones de mi corazón. Pero no insistamos en seguir, cambiemos y, oye, quiero que hable con mi compadre. ¿Y tú cómo andas? Ya no me digas de tu compadre, ya no me digas de tu hijo, no me digas de tu papá. ¿Tú cómo andas? Esto es el discernimiento espiritual. Don Pancho, hasta que usted comience a cambiar, no quiero que vuelva a venir a acusar a su esposa. Quiero decirle, don Pancho, ¿usted la ama sacrificialmente? ¿Usted está haciendo lo que Dios le manda que usted haga como marido? No, entonces no espere tratar de que Dios cambie a su esposa. Doña Chencha, usted es una mujer sujeta, una mujer humilde, con un espíritu afable y apacible ante con un Pancho. No, entonces no espere ni venga a quejarse de su esposo hasta que primero usted cambie, Dios la va a escuchar. Este es el camino de Dios, eso como piensa Dios, no como pensamos nosotros. Como pensamos nosotros es siempre cambiar a los demás. Ayuda a mi esposo, ayuda a mi esposa, a mi sirvienta, a mi compadre, mis hijos. ¿Y nosotros qué? ¿Dónde estamos? Para que Dios nos pueda ayudar. El discernimiento espiritual, pues, es la palabra bin en el hebreo y diacrino en el griego. Y es el proceso, repito, a través del cual comenzamos a llegar a conocer lo que es de Dios. ¿Cómo piensa Dios? ¿Cuáles son los caminos de Dios? Otro ejemplo, la iglesia. ¿Cuántas iglesias yo conozco donde como el mundo está regido por la democracia y los partidos políticos, en la iglesia nos juntamos 6 familias y vamos a votar por quién es el pastor? ¿Cuántas iglesias que me están escuchando también así funcionan? Y en la iglesia no hay democracia, en la iglesia hay teocracia. En la iglesia el pueblo no vota, en la iglesia es Dios el que elige a través de los líderes a los líderes futuros. Si equivocamos en alguien que es pastor, a nosotros Dios nos recrimina, pero en la iglesia no hay democracia. Pues votamos de que ese hermano lo corran, pues vete, vota por tu abuelita. ¿Se dan cuenta? Queremos, ¿qué cosa? Aplicar los pensamientos del mundo a la iglesia. Igual, es que los sistemas administrativos de una compañía funcionan así, así. Espérame tantito, la administración de los dineros de la iglesia no funciona como el de una compañía tampoco. Porque hay un sistema de administración bíblico. No querramos al mundo meterlo. Igual con las canciones, igual con la música y en todas las cosas. Es que ahora, ¿verdad? Esto está de moda, lo vamos a meter a la iglesia. Tenemos que pensar como piensa Dios y adaptarnos a lo que Él dice, para que podamos funcionar como una iglesia con discernimiento espiritual. En Primera de Reyes 3, acompáñame a Primera de Reyes 3, veamos el caso de Salomón brevemente. Dice en el versículo 7, Primera de Reyes 3, versículo 7, que esta es la oración que Salomón le hizo a Dios. Ahora pues, Jehová, Dios mío,